Dios les bendiga, qué gozo el poder estar aquí en este día que Dios nos ha dado. Les saluda la pastora Rachel Payán y quiero darles la bienvenida a este su programa, Sublime Gracia. Qué bueno que podemos estar en la presencia del Señor, gozándonos, alabando su santo nombre a través de esta radio de Tu Luz Radio. Y bueno, también, ¿verdad? A través del canal de YouTube. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes que nos sintoniza, que está allí listo para escucharnos, para estar recibiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En medio de esta pandemia, en medio de lo que estamos atravesando, bueno, sabemos que Dios quiere hablar a nuestras vidas, que Él quiere tratar con cada uno de nosotros, que Él quiere traernos ese gozo, esa paz que solamente Dios puede darnos. Porque no hay nadie como nuestro Dios. Él es el único que nos llena de gozo, de paz, de amor, de consuelo, de ternura. Y bueno, hoy traigo una palabra especial que creo que Dios puso en mi corazón, confiando en Dios en medio del sufrimiento. Confiando en Dios en medio del sufrimiento. Yo creo que en algún momento dado, todos hemos atravesado por dolor, por sufrimientos, por angustias, por necesidades, por luchas, por pruebas. Cada uno de nosotros hemos enfrentado una de estas situaciones. Yo puedo decirle que yo he atravesado por angustia, por dolor, por luchas, por pruebas, por tantas cosas que uno como humano atraviesa. Pero qué mejor cuando Dios está en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestro dolor. Porque la palabra nos dice que podemos estar en Él confiados, que en Él podemos confiar. Aleluya. Y es por eso, ¿verdad?, que hoy quiero hablarte de esto, porque sé que muchos de nosotros estamos atravesando tal vez por diversas cosas, por diversas luchas, por diversas pruebas, a lo mejor alguna enfermedad, pero yo quiero traerte una palabra de consolación, de saber que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios que escucha, que es un Dios de misericordia, que es un Dios que extiende su mano de poder hacia nosotros para ayudarnos a salir adelante en medio de nuestra angustia, en medio de nuestro dolor. Encontramos al profeta Habacuc. Hoy aquí tengo mi computadora, ya que estoy aquí solita, pues por medio de que no nos podemos juntar, ¿verdad? Hoy decidí hacer este programa sola. Pero bueno, sabemos que aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Y usted, que ahora me está viendo a través de este medio, le damos gracias a Dios, a usted que también nos está escuchando a través de este medio. Qué bueno que usted está aquí conmigo en esta tarde. Así es que yo le invito para que usted ahí se tome su Biblia, su libreta, su pluma, y juntos vamos a estudiar, vamos a hablar de algo tan interesante que Dios tiene para nosotros, confiando en Dios en medio del sufrimiento. Es algo tan especial esta palabra, porque creo que qué mejor, ¿verdad?, que cuando estamos pasando por diversas luchas, por diversas pruebas, podamos confiar en el Señor. Y les decía, miramos al profeta Habacuc. Vivió un periodo de gran sufrimiento dentro del pueblo de Dios. Abrió su libro al hacerle dos preguntas a Dios. Fíjese, ¿cuánto tiempo? Creo que en estos días, en estos meses, todos nos estamos preguntando eso. ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto va a durar este virus, verdad? ¿Y por qué? Yo creo que todos nos hemos hecho estas mismas preguntas que el profeta Habacuc se hizo. ¿Cuánto tiempo y por qué? Habacuc vivió la época que presidió al exilio que Jeremías lamentó unos 600 años antes de que Cristo viniera. Fíjate qué interesante. Habacuc miró alrededor del reino de Judá y clamó a Dios por la injusticia y el mal que vio por todas partes. Habacuc dice que
clamó a Dios por la injusticia. Es algo que nosotros necesitamos estar haciendo en este día, en estos tiempos, clamando a Dios por la injusticia y el mal que vemos por todas partes. Y dice que Dios contestó a Habacuc. Qué hermoso es, ¿verdad? Cuando Dios nos contesta y Él siempre está allí presto y atento para escucharnos. Me acaba de entrar ahorita una petición. Hay que estar orando, ¿verdad? Tenemos un joven que está en el hospital con la apéndice reventada. Dios tiene poder para obrar en este mismo instante. Amén. Gloria al Señor. Sabemos que Dios es un Dios de poder y que Él hace cosas grandes y maravillosas. Voy así contestar rapidito, ¿verdad? Este mensaje porque es importante. En el nombre del Señor, ¿me acompañas a orar? Padre, venimos delante de tu presencia, creyendo, Señor, que tú eres grande y poderoso para obrar. Sabemos, Señor, que no hay nada imposible para ti. Tú eres grande y maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús levantamos a este joven Kevin, Señor, creyendo que tú tienes poder y que no hay nada que tú no puedas hacer. Glorifícate, Señor, en este día. En el cuerpo de este joven, Señor, levantamos un clamor para él. Padre, te pedimos que ahí donde él se encuentra en ese hospital, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa, allí donde él se encuentra, Padre, ahí donde se le ha reventado su apéndice, Señor, y te pedimos que tú vengas a intervenir de una forma sobrenatural. Sé tú el que purifique la sangre, sé tú, Señor, el que obre de una forma maravillosa, Señor. Dale gracias, sabiduría, entendimiento a los médicos, Señor. Manifiesta tu poder, sé tú obrando, Señor, en su cuerpo, sé tú derramando de tu espíritu, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Traerles paz, consuelo, Señor, a sus padres, sabiendo que tú estás, Señor, teniendo el cuidado de su hijo. Glorifícate en este momento, Padre. También te pedimos por este programa radial, pidiéndote, Señor, que tú vengas a manifestarte, que tú vengas a obrar. Tú conoces las necesidades de cada uno de tus hijos. Si alguno está atravesando, Señor, por algún dolor, por algún sufrimiento, por alguna necesidad, te pedimos, Señor, que ahí donde se encuentren, Padre, tú vengas a glorificarte de tal forma que ellos puedan sentir tu mano de poder, Señor, trayendo alivio a sus vidas, a sus cuerpos. Manifiesta tu poder, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. Creemos en un Cristo de poder, en un Dios de misericordia. Si tú estás atravesando por algo, mándanos tu petición. Queremos orar por ti, queremos saber por qué está pasando con ustedes y así poder estar orando, intercediendo. Tenemos una línea de oración que nos estamos allí clamando a Dios todos los días a las 5 de la mañana, donde nos estamos uniendo un grupo de pastores para estar intercediendo por todas las situaciones y las necesidades. Así es que te pedimos que si tú tienes una necesidad, mándanosla. Ahí déjanos saber para nosotros poder orar por ti. Aleluya. Y estábamos hablando de Habacuc y que Dios le contestó a Habacuc. ¿Ves? Porque Dios nos contesta. Él nos dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero nosotros necesitamos clamar a Dios y Él nos responde. Dios le contestó a Habacuc, pero no era la respuesta que Habacuc esperaba. Muchas veces el Señor nos va a contestar, pero tal vez no es la respuesta que nosotros estamos esperando. De hecho, la respuesta que Dios le dio a Habacuc causó aún más confusión en Habacuc. Ahorita nosotros estamos orando por esta pandemia, este COVID-19, por lo que está sucediendo en el mundo entero y a lo mejor no recibimos la respuesta que nosotros queremos. A lo mejor estamos algo confundidos como lo estaba Habacuc. Dios declaró que estaba levantando a los caldeos, un pueblo brutal y aterrador, para ejecutar el juicio sobre Judá por su injusticia y transgresiones. Habacuc luego tuvo que luchar con la manera en que Dios podría utilizar esa nación opresiva
y perversa para lidiar con los problemas entre el pueblo de Dios. Clamó a Dios otra vez, no se rindió Habacuc. Cuando nosotros no recibimos la respuesta en la primera vez que oramos, necesitamos nosotros seguir continuamente orando hasta que recibimos la contestación. Y él clamó a Dios otra vez preguntando cómo Dios podía utilizar una maldad para comprobar otra. ¿Por qué guarda silencio mientras los impíos se tragan a los justos?, decía Habacuc. Dios respondió por segunda vez declarando que tomaría todo en cuenta y se desquitaría. Podría tardar más tiempo del que Habacuc esperara, pero la justicia de Dios vendría definitivamente y en el tiempo correcto. Es algo de lo cual nosotros tenemos que entender en nuestros días. Dios va a contestar nuestra oración, sí, pero en el tiempo de Dios y en el tiempo correcto. Por lo cual nosotros necesitamos creer a Dios, veamos lo que veamos, pasemos lo que pasemos, nosotros necesitamos creer al Señor. Entre tanto le pidió a Habacuc que confiara en él y por fe atravesara esa temporada difícil, porque el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Nosotros en estos días necesitamos vivir por nuestra fe, agarrados de la mano del Señor a pesar de lo que venga hacia nosotros, a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de las situaciones, a pesar de lo que veo, a pesar de lo que escucho. Nosotros necesitamos creerle al Señor y agarrarnos de la fe, porque atravesará esa temporada difícil. Dice, porque el inocente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Al final, Habacuc tuvo una visión de Dios, de juicio y salvación. Aleluya. Dios va a tratar con los que Él tiene que tratar. Y nosotros necesitamos estar tomados de la mano de Dios, creyéndole a Él, puesto los ojos en Jesús. Es tan importante que nosotros aprendamos esto, que no importa por qué atravesamos, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas obran para nuestro bien, de aquellos que aman a Dios, conforme a su propósito son llamados. A veces no entendemos el porqué de las cosas, por qué Dios permite que ciertas cosas sucedan, por qué Dios permite que esas cosas le sucedan a ciertas personas, pero nosotros necesitamos creerle a Dios a pesar de lo que estemos atravesando. Si Dios ha prometido estar con nosotros, Él no nos va a dejar. Y aunque nosotros atravesamos por calamidad, por enfermedad, por muerte, por lucha, por dolor, nosotros necesitamos creerle a Dios. La pregunta es, ¿tú le crees a Dios y estás dispuesto a aceptar su voluntad? Habacuc tuvo una visión de Dios, de juicio y salvación. Ver a Dios le permitió encontrar alegría, incluso en medio de su sufrimiento. ¿Qué le permitió encontrar alegría? Ver a Dios. Nosotros necesitamos poner nuestra mirada en Jesús y así poder tener alegría aún en medio de nuestro sufrimiento, aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba, de la angustia, aún en medio de la necesidad. Cuando experimentamos sufrimiento o lo observamos en las vidas de las personas que nos rodean, una de las preguntas más naturales que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué le sucedió? ¿Por qué nunca conocí a mi padre? ¿Por qué Dios permitió el holocausto? ¿Por qué Dios permitió la enfermedad? ¿Por qué Dios permitió este virus? Es alentador saber que no estamos solos al hacer tales preguntas y que clamar a Dios en nuestro dolor no está
prohibido. Nosotros podemos clamar a Dios en nuestro dolor, en medio de nuestra circunstancia. He ahí cuando nosotros tenemos que más clamar a Dios. La Biblia ofrece la visión de un Dios que es lo suficientemente grande para manejar este tipo de preguntas y suficientemente grande como para confiar en Él, incluso cuando la vida parece estar cayéndose en pedazos, cuando nada está haciendo sentido, cuando pareciera que todo el mundo entero se te vino encima, cuando pareciera que estás atravesando por lucha tras lucha tras lucha. Pero es allí cuando nosotros necesitamos creerle a Dios, porque es cuando Él está más cerca de nosotros. Me recuerda de ese escrito de las pisadas, que cuando iban caminando por la arena había dos diferentes pisadas, la del Señor y la de la persona que iba caminando con Él. Pero dice que cuando más se intensificó las luchas y las pruebas, de repente ya no habían dos, solamente había una. Y aquella persona le dijo al Señor: ¿por qué cuando más te necesité, cuando estaba atravesando por la aflicción, por el dolor, por la enfermedad, por la lucha, por la prueba, por qué cuando más te necesité me dejaste solo? Y el Señor le dijo: te equivocas, no estabas solo, lo que pasa es que yo te iba cargando. Aleluya. ¿No es maravilloso cuando podemos tener esa confianza plena de que el Señor va con nosotros, Él camina con nosotros y Él nos va cargando? Él nos lleva de su brazo de poder, su brazo de amor, y Él está allí para confortarnos y levantarnos y decirnos: aquí estoy, hijo mío, yo te cargo mientras tú no puedes caminar, cuando ya no sientes fuerza alguna. Yo soy Jehová tu Dios, el que te sostiene, el que te levanta, el que te empuja y te dice: camina hacia adelante, tú puedes, no te rindas. Por eso nos dice la palabra del Señor: el que se crea estar firme, el que se crea estar firme, mire que no caiga, dice su palabra. Pero también dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Aleluya, ese es el texto que quería decir. Diga el débil, fuerte soy. Cuando más débil me siento, cuando siento desfallecer, cuando ya no puedo, que me siento desmayar, entonces allí es cuando nosotros tenemos que decir: Padre, ya no tengo las fuerzas necesarias para seguir, pero mayor eres tú. Yo sé que tú peleas la batalla por mí. Yo sé que tú eres mi sustentador. Yo sé que tú eres mi proveedor. Yo sé que tú eres mi Padre. Y si tú conmigo, Señor, ¿qué contra mí? Porque mi fuerza y mi socorro eres tú, el que hizo los cielos y la tierra, por lo cual no desmayaré. Y es allí cuando viene el Espíritu Santo y te toma y empieza Él a obrar en tu vida de tal forma de que tú empiezas a cobrar vida. Aleluya. Es algo tan maravilloso cuando tú sientes ya no poder. Oh, yo lo atravesé, lo he atravesado, y cuando allí me siento que ya no puedo más, es ahí cuando viene un soplo de vida, un soplo de aliento que te levanta, te vivifica, que empiezas tu corazón a latir y el Señor empieza a decir: sí puedes. Y tú empiezas a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo sé en quién está mi esperanza y mi confianza está en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Es allí cuando el Señor viene a tratar con nuestras vidas. No es fácil luchar con el sufrimiento. Uno de los enfoques más profundos y más conmovedores sobre el sufrimiento en la Biblia, en la historia de la palabra del Señor, es Job. Job era un hombre inocente que sufrió terriblemente, perdió todo lo que tenía y por encima de todo estaba cubierto de furúnculos, o sea, de enfermedad. Había enfermedad que había venido a chicotear su cuerpo. Ahora eso es difícil. Los 3 amigos de Job vinieron a visitarlo. Cada uno
suponiendo que Job debía ser culpable de algún delito. Su razonamiento era este: seguramente Job debió haber provocado a Dios de alguna manera. Es la única explicación posible para el sufrimiento que le ha superado. ¿Cuántas veces cuando alguien está pasando por una enfermedad, una lucha, nosotros somos tan rápidos en decir, algo hizo mal, pecó o se equivocó, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito en la vida de Job, al igual que Dios tiene un propósito en ti. A lo mejor tú estás atravesando por algo, pero es allí donde Dios quiere glorificarse, porque Dios se glorifica en medio de nuestra lucha, en medio de nuestra necesidad, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la prueba. Es allí cuando Dios se glorifica y se magnifica y se manifiesta de tal forma que pueda ver la gente que hay un Dios verdadero, pero nosotros no podemos acobardarnos. Nosotros no podemos temer, nosotros no podemos estar escondidos en una cueva, sino que nosotros necesitamos salir y creerle a Dios que si Él ha dicho y Él ha prometido, Él lo hará. La mayor parte del libro de Job consiste en diálogos entre él y sus amigos, en los cuales ellos se siguen diciendo esencialmente: vamos, Job, confiesa, ¿qué hiciste para merecer esto? Pero al final del libro, Dios reprende a los amigos de Job y elogia a Job. Incluso Job ora por sus amigos porque Dios está enojado con ellos sobre cómo trataron a Job. ¿Usted sabe qué difícil es orar por sus enemigos? Porque a pesar de que ellos eran amigos, ellos estaban ahí criticando la vida de Job. Estaban ahí murmurando. ¿Cuántas veces tú atraviesas por cosas y tus amigos, los supuestos amigos, son los que están ahí para bajarte más la moral y criticarte y murmurar contra ti, en vez de orar y bendecirte y decirte: no temas, tú vas a salir adelante, Dios está contigo? Pero no, siempre estamos buscando la causa de por qué estás atravesando por tal tragedia. A lo mejor te han dicho, como a nosotros, ¿qué les pasó? Les faltó la fe, pero no, o sea, cuando Dios tiene un plan y un propósito, no importa cuánto tú ores, no importa cuánto hagas, Dios va a cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque hay algo mayor atrás de ello que necesita glorificarse y mostrarle a los que están alrededor tuyos que Él es Dios. Para muchos esto es tan difícil porque no pueden entender la magnitud de lo grande y maravilloso que es nuestro Dios cuando Él quiere glorificarse. Por eso cuando Lázaro murió, Él les dijo: esto es para que su nombre sea glorificado. Cuando aquel hombre estaba ciego y estaba ahí pidiendo dinero, le preguntaron los discípulos a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres? Y le dijo el Señor: no, él nació para que mi nombre sea glorificado. Hay cosas y situaciones que van a pasar en nuestras vidas y no quiere decir que fue por pecado o por cosas, sino porque Dios quiere glorificarse. ¿Y cómo se glorifica Dios? En medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la lucha, en medio de la tempestad. Allí es cuando Dios se glorifica. Aleluya. Uno de los usos dados al libro de Job es para distinguir un punto de vista bíblico de sufrir el concepto del karma, el cual es la idea que existe una especie de ley de causa y efecto inquebrantable en el ámbito moral. En un universo gobernado por el karma, la gente que hace bien experimentará el bien y la gente que hace mal experimentará el mal. Eso significa que si vemos a alguien que sufre, podemos concluir que hizo algo malo para ganárselo.
Muchas personas asumen quizás a veces subconscientemente que es que exclusivamente así como funciona el sufrimiento, pero nosotros no debemos de creer en lo que es el karma. Con nosotros los cristianos eso no va. El punto de vista bíblico del sufrimiento es más matizado que el punto de vista kármico. En el punto de vista bíblico no siempre podemos entender por qué el sufrimiento ocurre en esta vida. Te lo vuelvo a repetir, no siempre podemos entender por qué el sufrimiento ocurre en esta vida. Job nunca aprendió la verdadera causa de su sufrimiento, incluso después de que había sido restaurado por Dios. Pero Job encontró a Dios. Cuando Dios habla del sufrimiento de Job, allí en Job 38 al 41, básicamente dice: oye, Job, soy Dios, tú no lo eres. Vas a tener que confiar en mí en esto. Aleluya. Nosotros necesitamos entender que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Su palabra nos dice que ni aún las hojas de los árboles se mueven si no fuese su voluntad. Por lo cual nosotros somos gobernados por Dios, y todo lo que sucede alrededor de nosotros es gobernado por Dios y es bajo su voluntad. Algunos críticos ven esta respuesta como una no respuesta al problema, pero no es así como se sintió Job. Cuando Job ve a Dios, él ya no necesita una respuesta. Dios mismo es la respuesta. Tú necesitas creerle a Dios. Tú necesitas ir a Dios. Él es la respuesta. No va a haber otra respuesta mejor que la respuesta de Dios. Dios es el que dice sí. Dios es el que dice no. Dios es el que te dice detente. Dios es el que te dice muévete. Dios es el único al que nosotros necesitamos responder. Tú no le necesitas responder al hombre. Tú necesitas responder y creerle a Dios. Aleluya. Nosotros necesitamos responderle a Dios. Job responde con alegría y arrepentimiento, como el personaje tan mayor que es Job. El personaje más importante en ese libro fue Dios tratando con la vida de Job para así traernos una respuesta a nuestras vidas y a nuestros corazones. Job, el libro de Job fue centrado en él y podemos ver cómo era bendecido, pero también vino calamidad y en un mismo día perdió a todos sus hijos, perdió todas sus posesiones, perdió todo. Mas sin embargo, el único que estuvo allí para brindarle amor y cariño y fortaleza era Dios, porque Dios tenía un plan y un propósito específico en la vida de Job, y era enseñarnos que nosotros, al igual que Job, necesitamos confiar en Dios en las buenas y en las malas, alabar y glorificar el nombre de Dios en las buenas, en las malas. Yo sé que no es fácil cuando tú estás atravesando por luchas, por pruebas. No es fácil alabar y adorar y glorificar el nombre del Señor. Oh, cuando todo está hermoso, cuando todo está bien, cuando tú estás bendecido, prosperado, en salud, que todo te está saliendo bien, es fácil bendecir y alabar el nombre del Señor, aunque muchos se olviden de Él cuando están siendo prosperados. Pero para nosotros es muy fácil alabar y glorificar el nombre del Señor cuando todo va bien. Pero cuando las cosas están difíciles, cuando pareciera que todo te está llegando, que los vientos, los mares, las lluvias, todo
te está pegando. Es allí cuando está más difícil, pero grande y maravilloso y misericordioso es nuestro Dios para con nosotros. Y aún en medio de esa lucha, de esa tempestad, ahí nosotros necesitamos aprender a confiar y creerle a Dios y alabar y glorificar su nombre. Yo recuerdo cuando mi hija murió, para mí era sumamente difícil. El domingo mi hija murió en un jueves, el viernes hicimos todos los arreglos del servicio fúnebre el viernes y el sábado fuimos a hacer los arreglos, el domingo estuvimos en el servicio. Yo recuerdo que estando allí, para mí era tan difícil y yo estábamos cantando allí un canto, que Dios nunca nos dejará en las pruebas, en las luchas, en las altas, en las bajas. Él iba a estar allí y Él no nos iba a dejar ni nos iba a desamparar. Y yo recuerdo estando allí en el servicio y yo le decía al Señor, me es tan difícil levantar mis manos y alabarte, Señor, porque hay una grande angustia en mi vida. Pero empecé poquito y más y más y más y más hasta que pude levantar mis manos a los cielos y alabar y glorificar el nombre del Señor. Y cuando yo hice eso, fui liberada de mi dolor, fui liberada de mi angustia, fui liberada de mi pena, y de ahí en adelante yo pude caminar confiada en el Señor, porque allí Él fue mi refugio, Él fue mi consolador, Él fue el que me sostuvo, el que me levantó. Pero aprendí a alabar y glorificar al Señor en la prueba, en la lucha, en las buenas, en las malas, en las altas y en las bajas. ¿Por qué hemos de adorar solamente a Dios en las buenas? No, en las buenas y en las malas, porque Él sigue siendo Dios. Dios es maravillosamente bueno. Y nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, y saber que Dios tiene planes y propósitos mayores para ti. Job aprendió esto. Y dice la palabra del Señor que él fue restituido al doble de lo que había perdido. Dios quiere levantarte y restituirte y darte el doble de lo que tú tal vez has perdido. Pero ¿qué has perdido que no sea tan mayor para Dios? ¿Qué tú has perdido que no sea de Dios? Porque todas las cosas provienen de Él. Aún hasta la vida misma proviene de Dios. Por lo cual los hijos no son nuestros, son de Él. Solamente son prestados. En nuestro esposo, nuestra esposa son de Él. Solamente son prestados. El trabajo es de Él. Él te lo dio para que tú puedas salir adelante. Y si una puerta se cerró, Él puede abrir otra. Dios es grande y poderoso para obrar. Solamente necesitas creerle a Dios. ¿Puedes creerle a Dios? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Yo quiero orar por ti en este momento. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque podemos creer, Señor, en ti y poner nuestra confianza plenamente en ti, de saber que tú cuidas de nosotros, aún en medio de la lucha, aún en medio de la tempestad. Sabemos, Señor, muy bien que tú sigues siendo Dios y que tú has prometido, Señor, caminar con nosotros. Si por las aguas no nos ahogaremos y si por el fuego no nos quemaremos, porque tú, Señor, eres fiel. Y aún, Señor, si vienen pérdidas, sabemos, Señor, que contigo jamás perdemos, porque tú, Señor, nos restituyes, Señor, al doble. Y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu grandeza, por tu confianza, por tu, Señor, seguridad, Señor, por tu amor de saber que tú estás ahí abrazando. Ahí estás tú, Señor, amando. Ahí estás tú, Señor, sanando los corazones, las mentes. Ahí estás tú, Señor, levantando al afligido. Ahí estás tú, Señor, obrando, Señor, en los huesos, Señor, tal vez débiles, aquellos
aquellos huesos que duelen. Ahí estás tú, Señor, dando un soplo de vida, un soplo de levantamiento. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, recibimos, Señor, tu amor, recibimos tu paz, tu consolación, tu levantamiento, Señor, y gritamos a los cuatro vientos que tú eres real y que tú vives, Señor. Y si tú por nosotros, ¿quién contra nosotros? A ti, Señor, alabaremos y glorificaremos, porque tú has dicho, diga el débil, fuerte soy. Aunque no entendemos, pero sabemos, Señor, que si tú vas adelante, tú vas abriendo camino, haciendo cosas grandes y maravillosas, que aunque no lo vemos, Señor, pero en fe creemos que tú estás haciendo la obra. Oh, Señor, te adoramos y te bendecimos, porque este COVID-19 cesa en el nombre de Jesús, en tu tiempo, en tu voluntad, Señor. Mientras tanto, nosotros seguiremos creyendo y confiando en el único y Dios verdadero, para que el mundo crea y sepa que no hay ni uno como nuestro Dios. A ti sea la honra, la gloria, desde ahora y para siempre. Y bueno, el tiempo se ha terminado. Se despide de ti la pastora Rachel Payán. Este ha sido tu programa Sublime Gracia. Hasta el próximo jueves a las 12 del mediodía. Pero antes de irnos, quisiera pedirte un favor. Mándanos tus peticiones. Si este programa te es de bendición, déjanos saber. Y si es de bendición para tu vida, comparte este video para que otros también se puedan gozar juntamente contigo. Bueno, una vez más, Dios les bendiga, que tengan un hermoso día. Bendiciones.